Buenas a todos, sobre todo a los que nos estén escuchando, porque creo que no nos van a escuchar nadie. Me encuentro aquí con mi buen amigo Joaquín, alias el Gato Sireno en Twitter, Hola. y vamos a juntarnos para hacer un proyecto que tenemos hace literal casi un año, que queríamos hacer un podcast Sí. sobre Don Quijote de la Mancha, alias el Sí. ingenioso Hidalgo. Este podcast va a ser de un capítulo y va a estar dirigido para las personas que disfrutan del Quijote o que quieran simplemente saber más sobre este libro. Quizás podrías partir diciendo como qué es el Quijote por si alguien no lo conoce. Bueno, es que partiendo por ahí, ¿es posible no conocer el Exacto. Quijote? Yo creo que por ahí va el primer punto, sobre todo si nos están escuchando, hablan español. Si hablan Claro. español, conocen el Quijote. Claro, porque es considerada la obra cumbre de la literatura hispanoamericana o en español. Hispanoparlante, hombre. ¿No? Hispanoamericana. Ah, chuta, sí. Tienes toda la razón, hispanoparlante. Sí. Pero sí. Sí, Así. pero también llama la atención la percepción que hay sobre el Quijote. Porque cuéntanos de tu Mm. experiencia de... Claro, eso. bueno, mucha gente de la que me sigue, sobre todo en Twitter, Soy famosa. Ajá, soy una famosa de Twitter, tengo 100 seguidores, síganme. Mucha gente alega de que el Quijote es como muy denso o es muy aburrido muchas veces. Entonces, hay mucha gente que lo considera así como una obra difícil o que es, al ser obligatoria en el colegio en realidad nadie disfruta. Claro, y por ejemplo, en Chile al menos, yo he sabido de personas que han tenido que leer el Quijote por obligación. Entonces, han Mm. dicho que siempre que es muy tedioso, que es difícil de leer. Pero también nos estábamos preguntando hace un rato qué era lo difícil del Quijote. Porque, por ejemplo, yo decía que lo que alejaba un poco a la gente de este libro era el lenguaje. Porque es un lenguaje que cuando uno lee ahora parece arcaico, bueno, es arcaico, donde tiene muchas palabras que no entendemos eh, en una primera lectura. Pero Claudia decía, oh, Mm. Cristina. Te voy a editar. Cristina, ya déjame decir eso no. Pero Cristina decía otra cosa. Voy a poner un pitito en esa parte cuando dijiste el nombre que no correspondía, ¿ya? No te preocupes. No, claro, pues yo digo en realidad que la gente reclama mucho que es más que nada porque tiene partes muy aburridas. Es como la trama Mm. es la que no gusta al final. Y también decía que podía ser un poco enredado por la cantidad de personajes o Claro, la y historia en la cantidad de sí. historia. De hecho, estábamos Claro, analizando la primera parte del Quijote antes de empezar el podcast y nos dimos cuenta que no tiene ninguna estructura. Son como historias cortas que van claro, pasando, ¿no? claro. Y eso es súper importante decir también, pues que el Quijote, a pesar de que se considere como un libro íntegro, tiene dos partes. La primera es la de 1605, que es como la más caótica un poco porque aparecen muchas aventuras al azar y no Mm. tiene como por así decirlo una dirección. Claro, y hay que mencionar también que Cervantes, o sea, se cree que Cervantes la escribió como con la intención de que fuera solo una novela. Claro. ¿Cómo se llama la novela? Me olvidé el nombre. Una novela ¿Ejemplar? ejemplar, Sí, como una es. novela ejemplar. Claro, y supuestamente iba a ser hasta Claro, el primer viaje nomás, sin que claro. estuviera Sancho siquiera. Y de hecho los críticos hacen un rastreo como, creo que hasta los primeros 6 capítulos, en los que esta parte del Quijote se parece mucho a otro libro de Cervantes, pues, Claro, ¿verdad? que era... A otra novela ejemplar. Sí, a otra novela ejemplar que se trataba básicamente A de ver. un tipo que leía muchas novelas sentimentales y bueno, se volvía loco tras la lectura de esa novela. Ay, creo que no la leímos. No, no la leímos, pues, pero está Ah, ese antecedente de... No, no recuerdo el nombre. no, por lo mismo, es que si no lo leímos Mm. no me voy a acordar del nombre. Pero bueno. Bueno, y aparte de la primera parte está la segunda parte, la de 1615, que está publicada 10 años después de la primera y pasan muchas cosas. Entonces Mm. tiene como Y un esa es más plan, estructurada, claro. claro, tiene un plan, tiene un orden, Desde el principio tiene una dirección de lo que planean hacer los personajes. exacto. Entonces, bueno, está esa disputa, o no sé si disputa, pero esa discusión sobre si es un libro difícil, porque para nosotros es un libro fácil. O Claro, no, no sé si es fácil, hasta pero entretenido. es hasta entretenido leerlo, por eso nos gusta tanto. Igual voy a mencionar que no lo he terminado.
O Pero, funa. claro, no, y fue lo que, por la razón por la que descubrí que la gente Claro. no lo lee en Twitter. Porque yo no lo he terminado en realidad porque sepa dónde va el final y no quiero sufrir con el final. Claro, otra razón. Claro. Pero como hasta qué parte había llegado, ¿no? A ver, se habían ido de la estancia ducal. Mm. Como hasta ahí, me Como falta. hasta el Como, pucha, si son 1000 capítulo páginas. 50 de los 70 que tiene el Zombie, Claro, algo si, así. si son 100 páginas quedé como en la 800, una cosa así. Claro. Solo que ahora ya viene como la caída del Quijote y no Exacto. quiero ver eso. Bueno, No, por favor. y esto de esta discusión sobre si es difícil o si es fácil nos lleva también a entender un poco el contexto de producción en el que apareció el Quijote, porque al inicio se consideró que era un libro risible, po, en el siglo XVII. Claro. Entonces Claro, según la recepción que se tuvo en distintas épocas. Así como, ahora es un libro denso, pero cuando recién salió era un libro como para la plebe. claro. De hecho, había alguien que decía que hizo reír a carcajadas a Sí, plebeyos era un y... príncipe, creo, Sí, o un rey en una sí, pero corte. hizo reír a Sí, carcajadas a plebeyos y nobles. Y al final claro, reírse a carcajadas para un noble era como muy atroz. sí. Enfermo de ordinarios. Y de hecho hay una cita del Quijote, no me acuerdo en qué capítulo, pero está por ahí, ¿Mm? que dice algo así como que de cierta manera funciona mucho como una especie de oráculo para lo que iba a significar el Quijote, porque dice como que los niños, ¿te acordáis? Como que los niños lo andan trayendo. En la segunda parte, Es que los es al niños lo andan principio. trayendo, los adultos la leen, los Cuando, ancianos. cuando Sancho llega diciendo que Claro, escribieron la historia. claro. Entonces, bueno, partimos con esa lectura mucho más risible. De hecho, Lope de Vega la odiaba. Odiaba el libro, Claro, lo consideraba claro. Pero es como que eso lo es más una... Que bajo. partamos, a lo mejor ni siquiera saben quién es Lope de Vega. ¿Quién era Claro. Lope de Vega? Bueno, un Ilústranos. ¿Pero dramaturgo. qué escribió así como de...? eh, ah, Oh, se me olvidó que escribió así como importante. Bueno, sigue contando bueno, la historia y lo voy a ese buscar. es el punto igual. Pa. Claro, ¿quién era Lope de Vega para enojarse con Cervantes? Pero básicamente un dramaturgo, escritor del siglo de oro, po. Es un poeta, señor. No es un Claro, claro, dramaturgo. poeta. Ahora sería dramaturgo. Poeta del siglo de oro que escribió muchas comedias. Y también es conocido por el arte nuevo de hacer comedias. Fuente Ovejuna, po, hombre, ¿cómo se te Fuente olvidó? Ovejuna, ¿verdad? Claro, igual es Bueno, bueno ese. Es sí, bueno. no, sí, Es bacán, es bacán. Lope de Vega no era malo, si el problema es que era muy serio. Todas Sí, sus historias eran como muy educativas, que al final claro. para eso era la literatura en la época. Sí, Y por po. eso Don Quijote de la Mancha llegó como a Claro. revolucionar la literatura porque era para entretener, no era Mm, para enseñar nada. sí, básicamente. Y también era como un libro muy democrático porque todos podían leerlo. Claro, ¿Cachai? qué bonita palabra, Eh, democracia, muy importante para estos días. para la contingencia nacional. Bueno, y después de esta lectura del siglo XVII avanzamos como a una lectura más ligada a lo ocultista, al cultismo. No ocultismo, cultismo, No, sin claro, la O, por si acaso. al cultismo. Que tiene que ver más con que se eleva el libro, po. Se eleva el libro y se considera que es una obra más importante, de culto. Y de cierta manera como que se le empieza a tomar el peso a la obra que escribió Cervantes. Bueno, y que en parte es como lo que conforma la lectura que se tiene ahora, de que es Claro, un libro oculto, de que no, claro. no cualquiera lo lee, no se lo vaya a prestar a, no sé, Pucha, no, voy a sonar como muy clasista, así que no, chao. No voy a decir nada, Ok. mejor me callo. Editado. Editado. Bueno, claro, po. Y después ya en el siglo XIX la lectura romántica, que a Cristina no le gusta mucho, porque no te gusta. O sea, cuéntanos No, un poco de qué o se sea, trata. claro, en realidad el romanticismo en general me fascina, pero no le encuentro mucho la razón porque dice que es como Don Quijote versus el mundo. Como que al final Don Quijote quería romper cánones al momento de convertirse en caballero. Y no, porque al final lo que Cervantes nos dijo de principio a fin es que Don Quijote estaba loco simplemente. Exacto. No estaba luchando contra ningún sistema. Mm. Que sería como lo que busca la lectura romántica. Sí, claro, pero Que perdí mis apuntes. yo creo que por también cierto. tiene que ver con que en el romanticismo todo se lee muy románticamente. Claro. Entonces, de cierta manera como que aparecen todas las grandes figuras de la literatura, por así decirlo, sometidas a esta estética romántica. Entonces, Claro. no sé, pues hasta Hamlet se lee románticamente. ¿Y no es romántico? Chan, chan. No, Otro... es que de la misma época de Cervantes. Po. Dato curioso para Claro. los que no saben, Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día.
O sea, yo nunca supe si eso era verdad o no, como que... Es que no, si fue un problema de calendario. Ah, No murieron el mismo día, pero tenían como calendarios diferentes en ya. Inglaterra y en España. Entonces, según los dos calendarios, murieron el mismo día. Sí. Pero físicamente no era el mismo día. Ya, entiendo. ¿Cachai? O por lo menos entendí yo cuando fuimos Mm. ¿qué era eso? ¿Un congreso? Congreso, sí. Para que vean que somos ñoños. Bueno, que fuimos, y después de esta lectura del siglo XIX más romántica, como del héroe versus la naturaleza, aparece en el siglo XX como dos vertientes. Una que tiene que ver con una lectura arqueológica, es decir, leer el texto reconstruyendo el contexto, Mm. y otra lectura más acomodaticia, que tiene que ver con entender el libro o analizar el libro de acuerdo a la perspectiva que a uno se le antoje, básicamente. Claro. Entonces, Mira, me explicaste 2 veces lo que era la arqueológica y recién ahora me entendí. Para que veáis. bueno, y también, por ejemplo, a mí me pasó que estuve en la jornada cervantina el año pasado, po. Ah, Y ¿verdad? ahí había una persona que hizo una lectura feminista del Quijote, ¿Mm? pero en cierto sentido era como... No entendíamos, porque, no sé, pues, hay muchos tipos de feminismos, ¿cachai? Mm. Entonces estaba el problema de a cuál feminismo ascribirle, que creo que era sobre el discurso de Marcel. Ah, que ahí es donde está el feminismo. Sí, pues. Yo creo que es la única escena Mm. feminista que hay en el Quijote Sí, que puede podría ser. decirse O feminista. también, por ejemplo, me acuerdo que... Explica de qué se trata el discurso de Marcela, lo explico yo. Ah, explícalo tú, explícalo tú. Que, bueno, en Tú resumidas eres mujer. cuentas, claro, me estás poniendo ¿cómo se dice? En una norma, si no se puede. No, en resumidas cuentas era una pastora muy hermosa que todos la pretendían y un tipo se enamoró tanto de ella que se mató. ¿Se había matado Sí, o sí. murió por amor? No, me se acuerdo. mató. ¿Se mató? Se mató. Se mató porque ella no le correspondía el amor, pues. Y él la amaba tanto y ella nunca lo quiso. Y al final, cuando está en el funeral, ella se va como al funeral y dice así como que todos la quieren echar y ella dice, no, pues yo no tengo por qué amar a quien me ama. Claro. No corresponde. Lo cual en la época era como romper mucho con el canon del que la sigue la consigue. Exacto, sí. Y bueno, paréntesis que Don Quijote es el único que como que Claro. como que la acoge dentro de su libre pensamiento y dice, pobre el que quiera hacerle algo a esta bella dama que se las va a ver conmigo. Claro. Pero también yo siento que como que el lado feminista, por así decirlo, se podría ver en la forma en que están presentados los personajes femeninos. Porque son súper complejos y tienen como mucha identidad, mucha subjetividad. ¿Cachai? Entonces como que por ahí quizás se podría Claro, que analizar. no son simples objetos que están ahí para poder cumplir con la trama, como pasó en el Claro, Cid de las niñas. claro. Y eso que el Cid de las niñas de mucho después. Claro. No sé si te acuerdas de eso. Sí. También, pues, Entonces, no podían escoger. bueno, y no sé qué otra lectura, yo creo que se puede hacer lectura desde muchas aristas. en Hay una realidad. lectura animalista también, pues. Claro. Porque Sancho cuida mucho a su burrito. Sí. Qué lindo. Yo alguna vez también pensé como en alguna lectura ecocrítica, Sí, también, pues. pero Es que en la época la gente vivía como más ad hoc sí, po. con lo natural, pues. claro. Sí, después con la industrialización que ahora escoba con el planeta. Ujú. Oye, ahora que mencionaste esta escena de Marcela, que es como de las más de las favoritas, por así decirlo, de las personas que leen Don Quijote, El Quijote, perdón. Si vas a decirle Don Quijote del nombre completo. Hablemos un poco de cuáles fueron o sea, cuáles son los momentos que están como en la retina de las personas, po. ¿Viste que eres buen moderador? No quería seguir la pauta, Porque, por ejemplo, pensemos, ¿cuál es la escena más representativa del Quijote? Por ejemplo, si tú le dices a alguien Quijote. Ah, los molinos. Los molinos, obviamente. Pero o sea, hay hasta un molino, Claro. o sea, hasta hay una marca de harina Quijote que Sí, tiene unos El molinos. otro día la vi, el otro día la vi, fue como necesito esta harina. Solo voy a comprar harina Quijote Sí. a partir de hoy. Oye, es barata. Pasamos el dato. Compren harina molino, Sí. o sea, molino Quijote, ya no sé cómo se llama la lecera, pero Sí, algo compren. así. Tiene un Quijotito. Es chilena. Claro. Sí, Pero, por ejemplo, podríamos preguntarnos por qué este momento es tan importante. De hecho, me acuerdo que cuando tuvimos este curso, que nosotros hicimos un curso del Quijote, y cuando hicimos el curso del Quijote, lo discutimos un poco. Como por qué esta escena justo queda. Lo discutimos, yo me acuerdo que esa Sí. lecera la pasamos súper rápido. O sea, pero lo comentamos, po. Por ejemplo, me acuerdo que no recuerdo quién, pero alguien dijo que podría ser como que alguien lo leyó hasta ahí
y como que pasó de boca en boca y listo, ¿cachai? Ah, claro. Pero también podría ser porque es como uno de los momentos iniciales del libro. Yo en realidad no me acuerdo al final Como... no me acuerdo en qué Mm. quedamos al ¿O final. por qué crees tú, Yo, po? ponte tú, yo ahora te podría decir que igual es como lo representativo porque te muestra así Mm, como en su totalidad la cantidad de visiones que hay dentro del sí, libro po. y la cantidad de, o sea, y la calidad de la locura de Don Quijote. Exacto. Porque tienes a Don Quijote enfrentándose a los gigantes, que Mm. él los ve como gigantes, no sé por qué hice las comillas con las manos si no me van a ver. Eh, Pero entre comillas los gigantes, oye, vamos súper poco. Eh, y al mismo tiempo a Sancho diciéndole, señor, no son gigantes, son molinos. Mm. Entonces como, y tenéis, además de ver que está el hombre de verdad está loco, estás viendo que el... un fantasma. Estás viendo que ¿cómo se llama? Está ¿cómo fue? Delante te dije el nombre, que es como que hay muchas visiones, que es como ¿Ya? caleidoscópico. Ah, sí, Tenía otro po. nombre más específico, pero no sé, de verdad Ujú. perdí los apuntes, tanta gente. No importa. Pero eso, pues, yo creo, según yo es por eso, es porque es como lo más Mm. Sí, representativo a nivel resumen. claro. Como de qué se trata el Don Sí, Quijote es de como una un... sinécdoque del Quijote. Ah, Para ¿viste? decirlo más, Pues sí, más por elegante. eso te invité al podcast. Sí, o sea, yo pienso lo Létranos. mismo. Como que en cierta manera esa escena eh, encierra muchos de los motivos o imágenes que aparecen en el Quijote. Por ejemplo, la, la mezcla entre realidad y ficción. Mm, claro, Como que aparece cuestionada en todo el libro. O también la relación de Sancho y Don Quijote, pues que es también, pues. súper... Ahí se Ya, ve que es muy pero la graciosa. relación, claro, es súper versátil, eso sí. Eso sí, Sí, sí. porque después Sí, cambia totalmente. sí. Pero lean el libro. No le puedes spoiler Bueno, y nada. pensemos, por ejemplo, en otros momentos, porque yo siento que ese es como el que se come a todo el libro, po. Sí, pues. Y al final todos recuerdan Mm, eso. mm. Yo creo que también otro momento representativo quizás para la crítica, ¿Mm? porque ha sido uno de los que más se ha comentado, es el episodio de los galeotes. Mm. ¿Sabéis que Mm. tengo un problema con el episodio de los galeotes? Lo olvidaste. Ah. No, sí me acuerdo. De hecho, ese es el problema. Me acuerdo tanto del episodio de los galeotes que no sé por qué imagino que está Jean Valjean entre medio de los galeotes y confundo las historias. Me imagino los Mm. galeotes tristes así. Claro, bueno, pero básicamente es cuando Don Quijote y Sánchez se encuentran con estos galeotes que son como una especie de red o... Sí, los galeotes son reos que van a trabajar Claro. a las ¿Galeras? Galeras, creo que sí. claro. Que en resumidas cuentas van a mover barcos. Claro. Tienen Y que lo mover barcos. particular es que están encadenados. Mm. Entonces, no Ah, recuerdo si estaban... sí, eso igual un dato que o sea, un dato súper ñoño también, Ujú. pero el otro día estaba leyendo a Foucault, Vigilar y Castigar, ¿Ya? y explicaba ahí Foucault que el tema del castigo antes era súper visual. Entonces, Ya. por eso en esa época, en la época de Don Quijote, Ujú. a los galeotes se les llevaba encadenados y que todos ¿La vieran época las de cadenas. Cervantes? ¿O qué? De Don Quijote, Cervantes, la misma que Lo mismo, son lo mismo. son lo mismo. Cervantes, Don Quijote, ¿ya? Ya, pero... ¿cómo se llama? Los llevaban encadenados visualmente, ¿cachai? Ah. Y eso después, como en el siglo XVIII, XIX, se limitó a que el castigo fuera con trabajo forzado, pero ya no fuera del cuerpo expuesto a la gente. Mm. Y se me olvidó que iba con esto, pero quería mencionar que, No quería importa. mencionar que a Don Quijote igual le dio como compasión verlos Claro. expuestos así. Claro, y sí, pues ahora que mencionáis eso, como que hay una lectura, creo que es la de Unamuno, que dice ¿Mm? que Don Quijote sería como una especie de Cristo, porque es benevolente con estos Claro. galeotes y como que quiere liberarlos, por así decirlo. Claro, es como Cristo que quería liberar a los Mm. ladrones. O que, no, pues, Cristo le abrió las puertas del cielo a los ladrones. Ujú. Eso. Sí. De aquí es algo parecido. Y me acuerdo que este episodio también tenía muchas lecturas, pero Pero tú hay... crees que para la crítica es como el más. Yo diría que sí, Sí. que es de los más emblemáticos, pero principalmente por la cantidad de lecturas. Pero pensemos en otro, por ejemplo, yo diría que la Cueva de Montesinos también... ¿O no? ¿Qué me dices tú? O sea, yo como Para la que... crítica. Es que yo pienso que para las personas comunes y corrientes el de los molinos es como Sí, pues. el principal. Si es que si nos metemos mucho en la crítica, igual. Mm. Pero para la ¿Qué crítica, tanto llamaremos la atención? Sí, la cueva. la Cueva de Montesinos, que es cuando Don Quijote baja a esta especie de inframundo, como le han llamado. Y Divina Comedia. y ve, claro, y ve a su Dulcinea y Dulcinea le pide plata. ¿Verdad? Pues, claro, a Dulcinea Sí. lo único que hace es percharle. Claro, Buen chileno. claro. Sí. Entonces quizás como que más allá de momentos, lo que recuerda a la gente son los personajes.
Claro, sí, pues de Es hecho. como una novela De más de hecho, personajes. hay algo en el imaginario colectivo que me he dado cuenta y es que muchas veces, muchas de las adaptaciones que se hacen del Quijote sin conocer el Quijote Ujú. son con Dulcinea presente. ¿Cómo así? Dulcinea no salió ninguna vez en el libro. No. Así Así como en su forma claro, real, no. físicamente, No. al Don San Lorenzo no sale ninguna vez en el No. libro. Y de hecho, la vez que va a salir supuestamente, Sancho miente, en realidad nunca la vio. Claro. Pero cuando tú ves, no sé, me estoy acordando de dos adaptaciones, la de Cantinflas y la de 31 minutos. Y en las dos, Don Quijote conoce a Dulcinea. Claro. Y creo que eso tiene un poco que ver más también con el tema del El Hombre de la Mancha, con el musical. Porque en la adaptación También musical, sale, ¿no? claro, en la adaptación del Hombre de la Mancha también, de hecho la canción del Sueño Imposible es el Quijote hablando a la Dulcinea de su sueño. ¿Cachai? Qué Literal. brígido. Sí, pues, entonces como, pero ¿qué onda si nunca se conocieron? Claro. Entonces, Sí, es brígido porque, bueno, para los que no han leído el libro, claro, pues Dulcinea no aparece en ningún momento y es más bien una idealización de lo que es, porque finalmente no existe Dulcinea. Pues. Claro. No, y como dicen los que no han leído el libro, al final Dulcinea era una mujer que criaba puercos y que alguna vez a Don Quijote le llamó la atención, así como Sí. la encontró guapa, pero más allá de eso nunca más la vio. Sí. La vio una pura vez en la vida y me hacía mucho tiempo. Me acuerdo que hay una parte del libro como que se insinúa que sería como un poco cortesana, entonces... ¿Cuándo? No sé si lo estoy inventando o qué, pero estoy seguro que sí. Como que se insinúa que es como... ¿Cachai? Ya, no, Entonces igual es interesante porque en el imaginario colectivo Dulcinea es como... está totalmente idealizada. ¿Cachai? Claro, igual ahí sí y no. Porque ponte tú, no sé, Ujú. en los tres ejemplos que te puse, El Hombre de la Mancha no sé porque no la he visto. Yo tampoco. He escuchado un par de canciones, pero no la cacho mucho. Pero ponte tú en la de Cantinflas. ¿Ya? Ah, esa no la he visto. Ahí te sale como una mujer que cuida puerco, Ah, ya. ¿cachai? Y ella le pregunta a Sancho por qué este hombre me... De hecho, está en la posada de Maritorme, Ah, ¿cachai? Está en la posada. interesante igual. ¿Cómo dijiste que se llamaba ¿Cómo me dijiste que se llamaba el posadero? La venta. Palomeque, eso, está en la venta de Palomeque, ¿cachai? Entonces... Y ella es como simplemente cuida puerco igual que en la historia y ella le pregunta a Sancho que por qué la idealiza y toda la letra, ¿cachai? Quizás lo hayan hecho para eso. Igual es interesante para poder, eso. Claro, para poder explicar eso. Y la otra que es la que me acuerdo, la de 31 minutos, que no es menos. También ponen a Dulcinea, pero ahí te ponen a que era la polola de Tulio. La ponen como Dulcinea, ¿ya? Porque Tulio es Don Quijote. Pero la ponen también pues, como princesa antigua, con estos como gorritos como con forma conito, con hartos velos y cosas así. Entonces, claro, pues según el imaginario es como la vaya a ver. Como la mujer que cuida puerco, como la mujer que era una cortesana. Sí, y por ejemplo pensemos en otros personajes, yo diría que también Sancho es como de los más queridos dentro de la historia. Ah, sí, pues. De hecho, yo cuando pienso en Sancho es como, oh, Sanchito. Sí, es que genera como ternura, tierno, sí. genera mucha ternura, su Sí. inocencia, todo. Es muy... Pero pensemos, por ejemplo, por qué es tan querido. Mm, Yo creo que tiene que ver en parte con la lealtad para con Don sí. Quijote. Como que de cierta forma lo acompaña en todas sus locuras, hace lo que, bueno, a medias, hace lo que Don Quijote le pide. Pero de cierta manera es un personaje que siempre está presente con el protagonista. Es que es el patiño al final, pues. Claro. De hecho, me acuerdo de una vez hablábamos de este tema, me acordé de cómo pasó el imaginario del patiño, por así decirlo, del que acompaña, con la forma de Sancho. No sé si te acuerdas que en Sherlock Holmes te lo había Sí, mencionado. una vez me lo Y varias veces he visto la adaptación de Sherlock Holmes donde Watson es chiquitito y gordito, igual que Sancho. Y es como, y Sherlock es alto y flaco. Sí. Entonces es como, qué quijotesco está ese imaginario. No, y esa representación aparece en muchas obras, Sí, muchas películas. el hombre alto, flaco con el bajito gordito. Y el bajito gordito siempre es el patiño, nunca es el protagonista. Claro. Es como. Está como súper estereotipado, por así decirlo. Y no sé si habrá empezado ahí, con el Quijote o si habría sido de antes. Eso no. Es que ponte lo desconozco. El alivio cómico venía de antes. Uh-huh. Que Sancho, bueno, la historia en sí no es seria, pero Sancho es más alivio cómico que el mismo Don Quijote. Don Quijote igual da risa a las tonteras que hace. Pero. No sé, en realidad, si vendrá de Sancho, no estaría bueno para investigar. Tema de investigación. Sí. Bueno, y también hablando de personajes
representativo yo pienso en Rocinante. ¿Tú crees que sea representativo? O sea, para mí. O sea, para nosotros sí, porque Sí. no ama a Rocinante, pero O sea, todos lo amamos. para la gente que... O sea, yo diría que sí. Voy a porque, hacer una... Antes mira, de publicar esto voy a hacer una mm, encuesta en Twitter, a ver qué me dicen estaría de... interesante. de Por cómo se llama. ejemplo, mi tía en su casa tiene un cuadro del Quijote y aparece Sancho, Don Quijote y Rocinante. Claro, es que siempre va a salirte porque estando Claro, Don Quijote. claro. Porque es el caballo de Don Sí, o Quijote. por ejemplo, yo hablando con mi familia es como, ah, sí, Rocinante. Como que lo cachan, ¿cachai? Al menos. Claro. Como que lo conocen. Pocha, mi familia nadie leyó el Quijote. Oh. O sea, mi familia tampoco. Pero lo conocen, pues. Pero por ejemplo, mi mamá siempre dice así como, no, yo vi el ballet, entonces, sé toda la historia. Claro. Sí. Pero no sé, mi papá ponte tú lo confunde con una novela de Julio Verne. Entonces ya, con eso ya te digo todo. Pues. Y pensemos, por ejemplo, en otros, yo diría que esos son como los principales que están en el imaginario. No sabría decirte si... Y lo cual es súper loco porque imagínate que si son esos 4 personajes los que están presentes en el imaginario, es brígido pensar que venga de una novela que tiene 1000 páginas, 1000 páginas. 1100 páginas para 4 personajes. Claro. Entonces... No, y considerando que cada aventura es un personaje nuevo. Claro. O sea, al final... Ujú. Ahora podríamos Ah. pensar, sí, como en nuestros personajes favoritos. mm, Como más allá de los que conocen Pucha, pero popularmente. igual están dentro de los populares. Sí, me quedo siempre con Sancho. Su cariño con el rucio también, cuando lloraba porque lo habían Sí. robado al rucio. Sancho el eterno animalista. Pero por ejemplo, pensemos en otros que no sean los protagonistas. A ver. Por ejemplo, Mira, yo te... Ah, no, ya. no, No, dale, tú dale. primero. No, te voy a cambiar el tema, así que dime. Ah, ya. Por ejemplo, me acuerdo que cuando leímos en 2017, para el contexto de un curso de la novela, como que a todos nos gustaba Marcela. A varios. ¿Te acordás que hicieron una lista así como... ¿Verdad? Ya, Sí. po, y yo veía que Marcela parecía... Tengo marcado que cuál es mi personaje favorito. Obvio, ¿cómo se te olvidó? Bueno, Marcela porque de cierta manera como que enarbola un incipiente discurso feminista que es muy actual, como que se puede entender mucho desde la actualidad. Me encanta cómo lo dijiste, suena tan culto. Ya, pero a mi compañera acá le gusta otra persona. De hecho, es como muy antagónico de Marcela, Sí. que es Maritornes. Sí. Maritornes, ¿Quién claro. es Maritornes? Ya, pero volviendo atrás, Marcela entonces quedamos que era la pastorcita bonita que Sí, vivía po. en, como, en, Higienizada. higienizada, en virginidad, vivía Sí. en las montañas. ¿Ya? Y Maritornes es como todo lo contrario, una mujer fea, de hecho es tuerta de un ojo, del otro Sí. no sano. Tiene como olores también, ¿no? Sí, que huele a cebolla y ajo. Bueno, anda por ahí con Sancho. O conmigo, yo siempre huelo a ajo. Eres Maritornes. Soy Maritornes, eterna Maritornes. No me tabullas, joven. Evítalo. Claro. ¿Y cómo se llama? Que además es como, por así decirlo, buena para las bromas también. Porque junto con la hija del ventero se dedican a hacerle bromas a Sancho todo el tiempo para reírse de él. Entonces además está este tema de la risa versus la sublevación que tiene, la sublimación, perdón, que tiene Marcela. Esta mujer está como todo por lo bajo. Ya, y además es prostituta. Claro. Además, bueno, no sé si es prostituta, si se apuesta por Sí. plata. Así que sí, además es prostituta. Entonces, pero me encanta, por lo mismo, porque Sí. no por eso es mala persona, y eso es lo que me fascina. Exacto. Porque en la época los personajes feos o con todos los vicios humanos eran malos, ¿sabes? Y aquí no, pues aquí Maritornes igual cuando Es bondadosa incluso. cuando a Sancho lo mantean, Maritornes le paga un vino. Claro. Porque Sancho lo que pedía era vino, Sí. y Maritornes llega con su vasito de vino comprado por ella. Sí. Entonces, no le veo la maldad a un personaje así. Claro, y a pesar como de su condición, como que aún así le gusta ayudar a los otros. Ujú. Bueno, y ahí está la teoría que nos dio la profe, ¿sabes? ¿Cuál? De María Tornes. Ah, igual. Que como, claro, que es súper arriesgada, Igual pero rebuscada. solo la voy a mencionar. Que había gente que decía que María Tornes era como, no sé si sería anagrama, pero de María Tornes, como una María torneada o una María Rode, haciendo referencia a que es todo lo contrario a la Virgen María. Sí, oye, hay mucha referencia a la Virgen en el Quijote, hay que hacer ese ensayo. Sí, tú lo tenías esa idea, po? Sí, pues lo quería hacer, pero preferí los caballos. Claro. Son más lindos. Bueno, a mí obviamente me gusta Cardenio.
Sí, po. Bueno, Cardenio es un... De hecho, tiene como... Era de una clase acomodada, po, ¿cierto? Sí. Bueno, era como... No, Es que era burgués, no me burgués acuerdo no si era noble. labrador o... Es que por eso era como más o... burgués Claro, que noble, po. sí, Era como cuando porque en esa época también estaba la burguesía recién emergiendo. claro, que Si este ganaba el pan lo ganaba trabajando. Sí. Bueno, y aparece este personaje en Sierra Morena, que es como ya lo mencionamos, o no sé si lo mencionamos. También como No, otro... mencionamos la cueva de Montesinos. Eso, entonces, bueno, Sierra Morena también otro lugar súper importante entre la novela. Y aparece ahí con sus vestimentas rasgadas. Aunque primero Don Quijote y Sancho como que están en Sierra Morena y encuentran un maletín, ¿te acordás? Y en ese maletín ¿Verdad? había como una camisa de Holanda, algo así. Sí. Y unas cartas, parece. Y la camisa tenía un escudo familiar Claro, bordado. claro. Así como más opulento no podía ser. Claro, Permiso para entonces como sacar que eso. Perdón, causaba... voy a meter bulla. Alto, alto. Ahora sí, perdón. causaba conmoción ver ese escudo ahí tirado, po, Claro. ¿cachai? Entonces, después como que le siguen el rastro y lo encuentran y se dan cuenta de que está loco. Ah, claro. Igual que Don Quijote, pero está como loco de amor. Bueno, Don Quijote igual. O sea, sí, pero Algo no. así. Don Quijote dice estar loco de amor. Claro. Es diferente. Entonces, de cierta manera como que es como el romántico, por así decirlo. Como el que desborda emoción. Claro. Y lo interesante es que se puede ver como un otro yo de Don Quijote y es muy significativa la escena cuando se encuentran porque se abrazan. ¿Verdad, po? Sí. Entonces es interesante también. ¿Qué otro personaje nos gusta? No, yo de hecho, delante te quería cambiar el tema. Lo que Ah, se puede decir es el personaje que no nos gusta. ah, bueno. Y Me yo creo gusta. que ahí estamos todos, ¿Quién? A estamos ver. todos de acuerdo en quién puede ser. ¿Quién puede ser? Dígalo, dígalo. No, dilo tú, a ver, porque... Voy a decir hasta tres y deberíamos decirlo al No, mismo no, tiempo. dilo, en bola no es. Estoy segura de que es Sansón Carrasco. Sí. ¿Quién ama a Sansón Carrasco? Es un Sí. desgraciado. ¿Quién es Sansón? Es un desgraciado. Cuéntalo para quienes no lo Mal conocen. nacido. Me van a censurar. A ver, Sansón Carrasco sale durante toda la segunda parte del libro, o el segundo libro, por así Sí. decirlo, de 1615. Y parte. Es que en realidad nunca entendí por qué llegó. Porque él llegó. Llega de la nada. Sí, es que él llegó porque había leído el libro de Don Quijote. Sí. Recordemos que dentro del universo de El Quijote, o sea, el libro de Don Quijote anda dando vueltas. Las Claro. aventuras que vimos, que leímos nosotros en el primer libro, tal como nosotros las leímos, pongámosle, nosotros de gente de 1605, leyó el libro. Eso mismo, esa misma lectura está dentro del otro libro. Claro. ¿Ya? Que ahí es como para explicarlo dentro de Claro, toda como que Don Quijote y Sancho se saben personajes. Bueno, y todos. Claro, ahí yo creo que la dejaste más enredada. Claro, pero Saben que son personajes. claro, en resumidas cuentas, Don Quijote puede tener el libro del Quijote en sus manos. Claro. ¿no? Porque el libro anda dando vueltas dentro del universo de Don Quijote. Como Inception. Sí, es que me encanta, es maravilloso para la época. El caso es que Sansón llega porque leyó el libro, en la Exacto. primera parte del libro. Y llega como para ofrecerle aventuras, no entiendo por qué llega. Sí. O sea, es que es como un intelectual que desea Claro. conocerlos y... Y en parte reírse de la locura también. Sí, pues y llega simplemente a Es eso. que llega a reírse de él. A ofrecerle aventuras. Claro, pues. Y después a lo largo de la historia lo vamos viendo después. No me acuerdo el segundo, el de los espejos, ¿no era? Sí. Después aparece de nuevo como el caballero de los espejos. Oh, ese es brígido esa parte. Y después aparece como el caballero de la Blanca Luna. Que ahí la dejo, no voy a decir qué hace, pero desagradable. El de los espejos Sí. no es cuando Sancho queda atrapado arriba de la rama. Y ganan por Oh, no me eso, acuerdo. ganan por coincidencia. Bueno, el caso La es verdad que, es que no me acuerdo. el caso es que aparece, la primera vez él aparece como el caballero, no me acuerdo si el de los espejos o aparece antes, pero aparece como para decir, yo Don Quijote te voy a desafiar. Y la idea era Claro. ganarle a Don Quijote y reírse de él después de haberle ganado. ¿Y qué pasó? Que por una coincidencia del destino y gracias a Sancho, Don Quijote ganó la pelea, por accidente, pero la ganó. Y este otro tipo ya de ahí en adelante se vuelve así como totalmente maligno y quiere vengarse por la afrenta que le hizo Don Quijote, por esa humillación de haber perdido ante un loco. Y eso, y por eso todos lo odian. Sí, bueno, y a propósito de esto que decís tú de que quiere burlarse de Don Quijote, yo creo que otros personajes que pueden ser odiados son los duques. Porque también, o sea, yo lo odiaba. Pucha, sí. También, de cierta manera, quieren burlarse de Don Quijote. Para los que no conozcan a los duques, aparecen en la segunda parte. Y son estas personas de, no sé, de la realeza, por así decirlo. Sí, pues son nobles. Claro, son nobles. Que invitan a Don Quijote y Sancho a que vayan a su palacio.
y les prepara muchas aventuras. Claro, ellos, es como un show de Truman, dijo una vez Claro, Joaquín. sí. Ellos son los que crean así como todas las aventuras para que Don Quijote de verdad se sienta dentro de las aventuras. Sí, De verdad es muy show de Truman, si uno no puede describir de otra manera. pero es un poco trágico igual porque, por ejemplo, se menciona en la novela que Don Quijote nunca antes había sentido realmente un caballero, pero cuando llega a este palacio y lo reciben de tal forma como con, no sé, con aplausos, Claro, con todas las con pompas que alegría, con significa, pomposidad, así, claro, que significa como que se un siente realmente caballero. caballero y eso hace que los duques sean unos personajes muy odiables. Claro, porque, bueno, en resumidas cuentas hay como un debate ahí si es que ellos lo hacen Sí. para reírse de Don Quijote, que en realidad eso es lo que dice Cervantes, o lo hacen en parte para honrar a Don Quijote. Claro. Que igual no creo tanto la segunda, No, sí, yo tampoco. es O difícil sea, creerla. sí, o sea, claro, es que la segunda lectura tiene que ver con que todo lo que habrían hecho los duques es un homenaje, de cierta manera, a Claro, la por figura eso. de Don Quijote. Claro, porque ellos sabían que Don Quijote como que se la podía y le daban las pruebas, una cosa así. Claro. Pero en realidad no. Sí, no, pero yo no creo... Es que, insisto, esa Cervantes teoría. literalmente dice, lo hacían para burlarse de él. Sí. Yo le creo al autor, Hay que literal. creerle a Cervantes. Sí. Sí. Ya, ¿en qué quedamos ahora? Bueno, otro personaje también que a mí me cargaba era Altisidora. Me encontraba insoportable. Ah, bueno, También estaba... sí, para los que no conocen también, Altisidora era un personaje que... Oh, ¿por qué me acordaste esa mina? Era una mujer... No era noble, eso sí. Pero vivía Creo que no. en la estancia de los duques Sí. y lo que supuestamente ella estaba perdidamente enamorada de Don Quijote, entonces le andaba tirando los calzones todo el día para que Don Quijote como que flaqueara en su amor por Dulcinea. Y era joven, po, muy Sí, joven. pero al final tampoco lo quería, si también era por reírse de él. Por eso todos la odian. Mm. Y era muy pesada, era camote, Sí. si Don Quijote le daba la cortada y la otra le Era andaba insoportable, haciendo. Sí, sí. era una cabra chica al final. Cabra chica mimada que quería. Bueno, vamos a dejar el odio entonces. Por favor. Para pensar ahora en nuestros momentos favoritos de la novela. Cha, cha, cha. Porque ya pasamos por los personajes un poco. No, Entonces no. La vecina acá dice que no. pensemos en nuestros momentos favoritos, porque bueno, es un libro vasto y hay muchas escenas memorables, pero también muchas escenas que nos gustan. Oh, ¿sabes Di, qué? por ejemplo, ¿cuál es la primera que...? La primera que se me venía a la Ujú. mente, es que en realidad se me venía a la mente otra, pero como que pensándolo bien, mi momento favorito es cuando llega Maritornes a la pieza de Don Ya, Quijote. oh, Que ahí estaba, Don Quijote estaba durmiendo como en las pesebreras nomás, ¿no? Metido como en una cama sí. de paja súper penca. Y estaba durmiendo él al lado de la puerta, por así decirlo. Estaba Sancho durmiendo en la cama del medio y en la cama del rincón estaba durmiendo un pastor que estaba ahí por casualidad. Claro. Y Maritornes tenía tratos, guiño guiño, no sé por qué guiño el ojo, si lo van a ver. Tenía tratos con el pastor de ir a visitarlo en la noche. Y se equivoca ¿cómo De se llama? cama. De cama y se mete en la de Don Quijote. Pues. Y Don Quijote como andaba medio hot, porque lo habían llenado en ungüentos para sanarle las heridas que Ah, tenía. verdad. Don Quijote como que se pasa rollo pensando que era Dulcinea. Como estaba medio dormido, pensó que era Dulcinea que había llegado a... No, estoy pasándome más rollo yo. No pensó que era Dulcinea, pensó que era la hija del ventero que venía a probar su amor por Dulcinea. Toda la razón, toda la Claro, razón. entonces que era como un poquito lo que hizo Altisidora, pero aquí se Mm. lo estaba imaginando Don Quijote. Y eso, me encanta esa escena, porque al final termina como en una pelea de bar, terminan todos agarrándose a combo. Sí, termina terrible. Sí, al final le terminan pegando a Sancho, que es lo más triste. Para variar, Sancho Sí. sufre. Bueno, a mí me gustan muchas, pero por ejemplo la primera que se me viene a la mente, porque me da mucha risa, de hecho cuando la leí por primera vez me dio risa, fue en la primera parte, cuando están en esta aventura en Sarta, creo que se llama. Ujú. Y Don Quijote y Sancho escuchan unos ruidos. Y a Sancho le da tanto miedo que se Ah. hacen los pantalones. Me da mucha risa. Me acuerdo de Don Quijote hace un comentario ahí, pero no me acuerdo cuál es. Sí, como sobre el olor, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, y me da mucha risa porque, por ejemplo, era la primera vez que yo leía el libro y lo tenía como en lo alto, por lo que decían del libro, pues como Claro. que era un libro de culto, un libro muy importante. Y me llamaba mucho la atención que en un libro como tal se describiera eso. Claro, todo lo grotesco que Claro, conlleva. todo lo grotesco. Igual Entonces- que cuando Sancho le vomita en la boca a Don Quijote Oh. también, pues súper grotesca esa imagen. Perdón por interrumpirte. No, sí, pues eso. Ah, yo pensé que Que iba a me decir gusta más. mucho ese momento. Mm.
Sí, porque Dime eso tú me- otra ahora. Otro. ¿Cuál había pensado yo? Ah, es que Clavileño es mi otro momento Ah, favorito. igual hay que contextualizar un poco porque, ¿o ¿Qué? no? Lo sobre Sí, Clavileño, pues que tengo que están en... sí. hay que contarlo también. Dale. Oye, si creéis, no voy a ofender a nuestros auditores, que si es que tenemos alguno, pero ¿tú crees que hayan leído el libro completo? Ni yo. Fuiste el único que lo leyó completo 2 veces. No, en resumidas cuentas, Clavileño fue como una gran hazaña que tuvo que hacer Don Quijote cuando Mm, estaba en la estancia con los duques. Y que le habían creado un caballo que lo iba a llevar a pelear como con un gigante. sí. Y el caballo era un caballo gigante de madera que supuestamente iba a volar por los cielos para ir a enfrentarse con el gigante. Entonces, ¿qué pasó? Que como era un caballo falso, obviamente, y el viaje era falso, lo que hicieron ellos fue taparle los ojos a Don Quijote y a Sancho Claro. y hacerlos subirse al caballo, y lo que hacían era como mover el caballo, Mm. tirarles viento para que sintieran que están volando. De hecho, hay una parte muy bonita que Sancho dice que pudo ver por debajo de la venda y vio la Sí, tierra y era pequeñita. como granito de mostaza. Sí, me encanta, ¿viste cómo no quería a Sancho? Pero eso, me encanta esa Sí, escena. es un buen momento. Sí, y de verdad, bueno, como el ensayo que escribí yo cuando terminamos el curso, Claro. que me recuerda mucho al, al Pegaso que se llamaba Hipogrifo, que era del Orlando Furioso. Mm, Es un personaje que también es un caballo que vuela, y de hecho hay un personaje que va a la luna a buscar la cordura de Orlando, mm, arriba del caballo. Entonces por eso. sí. Bueno, a propósito de eso de que dijiste de que hiciste tu ensayo, a mí también otro momento que me gusta harto es la aventura del barco encantado, que es de la segunda parte, que está es el capítulo 29, creo. Ah, ya. Espero que Qué sea ese. específico. Creo que sí. No lo busquen. Eh, pero bueno, bueno, si es que lo quieres leer, pero creo que es ese. Que están Don Quijote y Sancho como en un río, en el río Ebro, en el río Ebro, y ven una canoita pequeña. Entonces Don Quijote se imagina que es un barco. Entonces él dice que esa aventura, o sea, que el barco lo está llamando. Como que tienen que ir a esa aventura porque para detener a los gigantes o qué sé yo. Entonces se suben a este barco, eh, y ahí es muy divertido cómo se describe porque se señala, por ejemplo, que Don Quijote cree que atravesaron como, no sé, miles y miles de kilómetros a través del océano, hasta que llegan como a tal punto, y se encuentran con unas personas, que eran como unos molineros, creo, que estaban Mm. ahí trabajando, y los molineros como que Don Quijote los empieza a molestar y los molineros le empiezan a tirar cosas y se enojan No, porque pero como que están invadiéndolo. ¿Mm? no era porque el barco iba a chocar con las aspas del molino. Sí, eso, también. Sí, pues, y los molineros querían evitar, Claro. obviamente, que les rompieran Sí, la po. fuente laboral. Claro, claro. Entonces Sí, le po. empiezan a tirar cosas. Sí, pues, y Don Quijote los ve como Sí. espectros porque los molineros están llenos de harina, pues, Sí, están blancos. es muy interesante eso. Sí. Sí, Ahí de nuevo se juega con el caleidoscopio de las visiones. Y claro. todavía no encuentro la palabra. Bueno, y ¿viste? también es interesante porque a pesar de lo gracioso que es el episodio, como que al final termina muy trágico porque Don Quijote y Sancho se caen al agua y hay una frase que dice Don Quijote, Ujú. que es como, dice ya no puedo más. Ah, Dice ¿verdad? como, todo este mundo es máquinas y trazas, unas más grandes que otras, algo así. Ya no puedo más, una cosa así. Sí, al final ya se está rindiendo porque todo lo... Claro, y es como el comienzo de de su decadencia. su decadencia. Igual después de eso ve a los duques. Mm, Y eso como que le genera una falsa esperanza. claro, pero finalmente igual es decadencia Sí, pues. y todo termina mal. Termina mal, como los clickbait de YouTube. Claro. Pensemos en más momentos que nos gustan. Y yo creo que... Ah, Por ahí, ¿o uno no? más, pues uno más. No se me ocurre otro. Yo pensé en dos nomás. Yo también pienso en el de las cortes de la muerte, que es Ah, entretenido pero que- como por la visualidad que tiene. Sí, pues. Cuéntalo. Ya. Yo que casi no me acuerdo. Que están Don Quijote y Sancho. Como que todo empieza con Don Quijote y Sancho. Pero que son los protagonistas, pues. Sí. Bueno, están caminando. Iban a ir, creo, a unas justas que se iban a celebrar. Que eran como unas celebraciones, si no me equivoco, eran cristianas. Y se encuentran con un carro que tenía muchos sujetos disfrazados. Entonces, no sé, pues hay una persona disfrazada de la muerte, otro del Bojiganga, que es como una especie de bufón, Ahora me acordé. el famoso Bojiganga, sí. Bueno, y aparecen como muchos personajes que eran parte de como de un carro alegórico. Mm, Y ese carro alegórico tenía la función de representar como una obra o un auto sacramental, que era Sí. el de las Cortes de la Muerte. claro. O no sé si se llama así.
Pero acá hay muchos temas interesantes, pero lo interesante o lo entretenido también es que puede ser como una referencia a Lope de Vega. Entonces como que algunos han leído esta escena como un palo a Lope de Vega, como para decirle que su obra no es tan buena, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Verdad, pues? Pero a mí me gusta por la visualidad que tiene, pues como que se describe muy, muy bien cómo son estos personajes y como que Don Quijote y Sancho se conmocionan al verlos, entonces es entretenido por ahí, Claro, y se por las recurre descripciones. al tópico de la máscara también, pues, del Sí, carnaval. claro, Como nada es lo que parece. claro. Y por ejemplo, em, sí, se decía que el Bojiganga, como esta especie de bufón, era como un espejo invertido de Don Quijote. Oh, ya de eso no me acuerdo. Porque Te fuiste lejos. sí, es que me metí mucho en ese tema. Porque de cierta manera como que hay una parte de la novela en que Don Quijote menciona que le gustaba el teatro. O no, en el mismo momento, po, Ujú. en el mismo momento. Entonces como que de cierta manera se puede interpretar que Don Quijote también estaba interpretando un papel dentro de la historia. También es Ah, como que igual es como, como otro yo, por así decirlo. como un meta Quijote. Claro, ya. Bueno, y para ir cerrando yo creo, Yo creo que sí. porque Ya, vamos a cumplirlo ahora, ¿no? sí, o sea, nos quedan como 10. Podemos hablar todo el día si queremos, pero hay que comer. Sí. Bueno, también tenemos, o sea, yo le decía a la Cristina que teníamos que pensar en por qué nos gusta tanto el Quijote. ¿Qué hace que sea como un libro memorable para nosotros o por qué creemos que es tan importante o por qué los invitamos a leerlo si quieren en No lo algún van a hacer. momento? Mejor vean el anime, está más completo. ¿Hay un anime? Hay un anime ¿En serio? es muy antiguo, eso sí. Vámonos. Hay que verlo, pero Bueno, a sí. propósito de anime, pero me voy a ir un poco el tema. Que el otro día estaba viendo que hay un anime de un niño peruano. Y lo ¿En encontré muy serio? brígido. Sí, que como que va al Imperio Inca, como que, no sé. Oh, qué bacán. Sí, No, me no llamó la cacho. atención. ¿Pero Así es un que, anime o una sí, serie? un anime. Oh, qué Sí, bacán. sí. No, pues Perdón. el anime del ¿Ya? Quijote, que el otro día, el otro día a mi novio le Ya. regalaron una revista de anime, pero era como del 2006. Y Ya. estaban celebrando los 30 años de la primera emisión de Heidi. ¿Ya? Ah, Y Heidi es un anime basado en una novela. No sé si sabíais. Heidi originalmente ¿en era una. serio? Heidi es una novela No lo clásica sabía. de allá de Europa. Ujú. ¿Cachai? ¿Cómo te llamas una Pero es como del novela? folclore de Europa, ¿o nada Sí, que pues, ver? es una novela, por eso, pues, es tal Mm. cual. De hecho, es lo mismo que veía que tú Ujú. ves en el anime, la contraparte de Civilización Barbarie, Ya. es lo mismo, pero en novela. Entonces, en esa época en Japón estaba como muy de moda adaptar novelas. De hecho, Marco también era una novela, Ya. por lo que estaba leyendo en esa, por lo que Ujú. decían en esa crítica, ando a saber tú si es cierto. Y ahí decían que dentro de ese montón de gente así como adaptando, porque en Japón estaba como muy de moda la cultura europea, ahí pescaron a Don Quijote y le hicieron Mm. anime. Y también está, no sé si ¿Y el de qué año mismo. es el anime, más o ¿Ah? menos? ¿De qué año es? Como del mismo tiempo de Heidi, del 70 y algo, 80 Ah, y ya. algo. Es de esos animes Mm. antiguitos. Y ahí también te explicaban que, ¿cómo se llama? Que no sé si es como del mismo director, un mismo ¿Ya? guionista, no tiene así. Entonces, como de la calidad de Mm. Heidi. Quizás no tan bonito visualmente porque, claro, es el Igual Quijote. sería interesante ver cómo se aborda, po. Claro, Como si sale Dulcinea. claro, así que sale como sale. Claro, cómo es la relación de Sancho y Don Quijote. Si sale Maritornes. Cha-cha-chan. Ya, pero respóndeme por qué. ¿Por qué es tan O trascendental? para ti quizás por qué te gusta. Es que es entretenida. Ujú. Yo no te podría dar otra respuesta en realidad de por qué me Mm. gusta, así como algo más filosófico, más profundo, no puedo. Simplemente La lo vida encuentro misma. entretenido. Claro. De hecho, es brígido porque estaba tan adelantado a su época que es más entretenido todavía leerlo en contexto. Claro. Como que ya, de por sí ya te da risa todas las tonteras que hacen, pero además te imagináis a Cervantes escribiéndolo Mm. y es como bacán, po. Sí, po. De hecho, tengo a dos personas que no leen interesadas en leerlo. Hoy es que yo le hablo igual a todo en mi caso. Hasta el día de hoy, como. Es que Sí, por eso. sí. A mí creo que me gusta porque siento que sus personajes son muy queribles. Mm, Como esa frase de mucho Borges carisma. que dice que Don Quijote es como un gran amigo. Voy a ir Sí. corriendo a cerrar la puerta. Tú habla ¿Lo nomás. pausa? No, tranqui, Ah, tú ya. habla nomás. Ay, me da Caballero, vergüenza. pan amasado. Bueno, vamos a esperar a Cristina. Rellena. Y ahí, si viene el caballero el pan amasado, grita súper fuerte.
Igual es chistoso que esto salga en el podcast. Ya. Bueno, sí considero que son personajes con mucha identidad, ¿cachai? Como tienen mucha personalidad y como que uno no se olvida fácilmente de ellos. Sí, pero yo voy a citar a Borges. Ah, ¿no lo cité? ¿No? Ah, ¿O sí? ¿O chuta. lo dijiste No, mientras estaba en el creo que baño? no. Sí, porque Borges dice que Don Quijote es como un gran amigo, ¿cachai? Como que sí, no podía po. olvidarlo. Y como que... Me acuerdo lo que habla del final. No, No lo voy a decir, tranquilo. como que te apegáis mucho a su historia, Mm. a cómo es. De hecho, Borges lo compara con Hamlet. Sí, Y dice que uno no sería amigo de Hamlet, porque Hamlet es un desagradable. claro, po. Hamlet es muy Y es desagradable verdad. como personaje. Es verdad, uno no sería amigo de Hamlet, pero uno sí sería amigo de Don Sí. Quijote. Entonces, por ejemplo, cuando uno termina de leer el Don Quijote, o sea, leer el Quijote, perdón, es como devastador, porque no podéis creer que terminó. De No, yo verdad creo que todos saben el final, pero igual no lo vamos a decir. No, sí, por si acaso. Yo no sabía. No, es de verdad. No, Oye, no que de sabía. verdad. Bueno, en mi 31 minutos menos spoiler. Mm. Y dale con 31 minutos, pero es que fue el primer acercamiento. Y los molinos de viento. No, ¿cómo eran Bueno, y- los murciélagos vampiros? Molinos de viento, no me acuerdo cuál era. No hay que quitarle el mérito tampoco a lo que decís tú, porque también es súper entretenido. Mm, Entonces, como que eso igual motiva a que uno lo lea, porque uno no se da cuenta de claro. lo rápido que... Yo dejaría que se como, lee. como mensaje que la gente debería dejar de lado el estigma de... Ya, Sí. ya que estamos en la época en la que hay que dejar de lado los estigmas, Sí. por favor dejar de lado el estigma ay, De que este es libro es difícil, fome, este o libro es fome. difícil, claro. De hecho, si es difícil no es excusa, porque puedes averiguar de una editorial o una edición que sea más fácil. Claro. Por ejemplo, no sé, pues, yo cuando estaba en cuarto, bueno, en tercero medio creo que fue, me hicieron leer la editorial Zigzag. Mm. Y esa cuestión no tiene ninguna de las historias que no tienen nada que ver, pues y de hecho tiene como 200 páginas. Entonces ya con eso ya uno puede tener un buen acercamiento. Mm. No lo recomiendo, porque faltan muchas cosas, No, pero... sí. Es que pero es algo. es una experiencia igual leerlo. Claro. Entonces como que leyendo la adaptación se pierde mucho. Mm. No, pero igual hay ediciones completas que vienen con Mm. un idioma un poquito Sí, más po. moderno, más neutral. Mm. Claro. Que no me acuerdo si Eh. la que leyeron ustedes, porque yo tenía uno antiguísimo. No. No, también tenían, bueno, que creo que era parecida a la mía, así que... Sí, o sea, es que, por ejemplo, recomendamos a la edición de la RAE, creo que. De la Real Academia Española. Aunque todos odiamos la RAE, no importa. Porque aparece con notas. No voy a decir mi Por célebre, ejemplo- mi célebre frase para que no la censuren. No sé, po. Si aparece una palabra rara, se menciona abajo a pie de página qué significa. Porque yo creo que ese es como la mayor complejidad. Como que de repente aparecen términos que pueden sonarnos obsoletos en la actualidad. Claro. Pero igual Pero como la que se verdad pueden no. deducir un poco de repente qué significa. Sí, después de un rato. Sí. De hecho, después de un Sí. par de páginas uno se olvida de las Sí. notas a pie de página. Sí, como que ya, chao. Como chao, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, antes de grabar nos preguntábamos como qué otro libro podría comparársele Ah, ¿verdad? po? al Quijote en la actualidad. Claro, que quizás un libro que ahora es muy popular, Y muy que sea muy de- risible Claro, o entretenido, po. claro, un libro que sea muy de todo, muy democrático, como dijiste Mm. tú delante. Quizás en 500 años más, porque 500 años tiene el Quijote ya. Si es que sigue el planeta. Claro, O si sea, es el que- planeta va así. si es que Si es que sigue la seguimos, humanidad sí. en 500 años, vayan, nos acaban los marcianos, llegaron y lo quisieron leer. Ah, pero de aquí a, Los marcianos. de aquí a 500 años se podrá... A lo mejor va a ser igual de difícil como nosotros consideramos el Quijote ahora. Comillas, difícil. Sí, No sé, uy, no sé bueno, cómo como es. que igual llegamos a la conclusión de que no hay nada que se le compare No ahora, por lo menos. ahora. Mm. Pero yo le decía a Cristina que por el nivel de éxito quizás podría ser como Harry Potter. Algo Te van a como... linchar. No me linchen, por favor. No me refiero, por ejemplo, a la calidad del texto, aunque a mí me encanta Harry Potter, sino que el éxito, po. Pero claro, porque... Yo realmente siento que Harry Potter en 100 años más va a ser una novela de culto. Puede ser. Bueno, o sea, si ya están haciendo Sí, leer en po. los colegios. Mm, A mí me hicieron leer 2 Harry Potter en el colegio. claro. Pero sí, o sea, lo siento como en términos de éxito solamente. Claro. Porque siento que no hay nada Mm. ahora que se compare, porque también tiene que ver con que los medios se han expandido a otras producciones culturales. Por ejemplo, Claro. importan quizás más las películas, las series. Claro, pero también entonces expandir el debate para Sí, allá. pues, claro, puede ser Quizá eso. alguna serie podría ser, no sé. Mm. Déjalo en los comentarios. Bueno, y eso sería. Yo creo. Sí, Tan tan. nos despedimos.
Bueno, eso sería todo. Gracias por quedarse hasta el final, si es que se Si es quedaron que- hasta el final. Sí. Y eso. Eso, chao. Adiós.